Lo que quiero compartir tiene que ver con la obra de extensión y con la relación que generamos en las congregaciones que se levantan. Los discípulos habían recibido de Jesús que esperaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos 1:8 nos dice, serán revestidos de poder y me serán testigos. Ellos esperaron, ellos recibieron el mensaje de que tenían que ir, ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y se quedaron en Jerusalén. 10 años en Jerusalén, 8 años, 9, por ahí es el promedio de lo que se quedaron en Jerusalén, y no hicieron otra cosa que quedarse en Jerusalén. Crecieron, sí, predicaron, sanaron enfermos, echaron fuera demonios, se organizaron en grupos, se organizaban por las casas, partían el pan, tenían comunión, todo muy prolijo, pero se fueron transformando en odres viejos. ¿Qué es un odre viejo? Aquel que conserva y se transforma. Lo que recibió de gracia lo hace una tradición. En ese caso de ellos, el odre viejo era que eran judaizantes, se seguían circuncidando algunos, conservaban las costumbres judías, conservaban las tradiciones, estaban ahí a dos aguas. Hasta que irrumpe el Espíritu Santo, el Señor envía un lienzo para que Pedro pueda ver animales que eran inmundos, y lo envía a predicarle a Cornelio. Cornelio era un hombre donde dice el testimonio que sus oraciones y su generosidad, su limosna había llegado a la presencia del Señor. Por lo tanto, el Señor enviaba a alguien para que le hablara de la vida, del reino, para que realmente entendiera cuál era el camino del Señor. Y le habla a Pedro. Y Pedro lo primero que dice es que él no es impuro, que él eso no lo puede hacer. Pedro ya era un odre viejo. Se había transformado, ya tenía una estructura de pueblo elegido, y no hay nadie elegido si no se arrepiente. El arrepentimiento es lo que nos da el acceso. Lo único que nos permite ser salvos es la sangre de Jesús. No hay nadie que pueda entrar de otra manera. Si nos apartamos, necesitamos para volver arrepentirnos. Y si insistimos en pecar, dicen Hebreos que aquel que pisotea conscientemente la sangre de Cristo, habiéndose apartado, ya no tiene regreso. Así que allá va Pedro, termina obedeciendo, va, se presenta, pero ya entra mal. Entra diciendo, ustedes saben lo inmundo que me representa a mí venir a entrar a sus casas porque yo soy judío, bla, bla, bla. Y Dios tiene que bautizar con el Espíritu Santo, el Señor tiene que bautizar con el Espíritu Santo para que Él pueda bautizar en agua y entender que el Señor era el que estaba haciendo la obra. O sea, Pedro ya era un odre viejo, era sectario, era orgulloso, se consideraba ser parte de una raza elegida. ¿Qué es lo que pasa a veces con las denominaciones? ¿Por qué nos llamamos comunidad cristiana? Primero nos llamamos comunidad cristiana porque cuando el gobierno militar exigió a las congregaciones tener un nombre, que fuera un nombre que los representara para el fichero de culto, lo que entendimos, lo que se entendió en ese momento, que era lo que expresaba realmente lo que entendíamos de la palabra, era ser una comunidad. Y la lucha a través de los años es poder permanecer siendo comunidad, dando más importancia a la relación que a la reunión.
entendiendo que nosotros somos iglesia, cada uno. Nosotros somos casa de Dios. Que esto es un salón, esto no es la casa de Dios. Es un salón. Nos podemos reunir abajo un árbol y ahí es la casa de Dios. No es el local. Es volver a la comunión, es volver al cuerpo, es volver y estar en el cuerpo lo que nos hace iglesia. Bueno, y contra esas cosas se luchaba en ese tiempo. Y Pablo lo entiende en ese momento, Pedro lo entiende en ese momento, pero más adelante ya se vuelve a endurecer el odre y Pablo tiene que confrontarlo cara a cara, dice, porque ya se estaba apartando y comiendo con los judíos y guardando las normas de la ley. Entonces vemos que hay una persecución en el libro de los Hechos, capítulo 11, y los dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y entonces ahí comienzan y deciden enviar a Bernabé. Dice en el versículo 19, saben que estoy armando el mensaje porque hoy me enteré cuando llegué que tenía que predicar. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahí todavía estaban los odres viejos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, enviaron para ver qué estaba pasando. Los que se atrevieron a predicar eran los que conocían la lengua, conocían el idioma y comenzaron a predicar. Y llegó esta noticia a Jerusalén y envían a un delegado apostólico para ver de qué se trata. Y entonces, versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un odre nuevo. ¿Qué es un odre nuevo? Un odre nuevo es un odre flexible, un odre que está dispuesto a contener aquellas cosas que todavía no han sido del todo depuradas. Saben, mi suegro hacía vino. Lamento el vino que tomé de mi suegro. Y cuando el vino era nuevo, él ya estaba entusiasmado y lo daba a probar. Era intomable. Y me decía, mirá cómo está saliendo. Era espantoso. Y el vino nuevo es fuerte. A veces es agrio, ácido. Es agresivo. Las vidas nuevas son así. Las experiencias nuevas en Cristo son así. Y necesitamos odres que contengan ese vino para que ese vino madure. Dice la palabra que aquel que probó vino añejo no quiere probar otro vino, porque el vino añejo es mejor. Con el tiempo y con los odres adecuados en la iglesia, todo vino nuevo, toda vida nueva, toda vida que viene golpeada, maltratada, que es diferente, que tiene otra cultura, que tiene otras formas. Si el cuerpo de Cristo es un cuerpo con gracia,
es un odre nuevo, esa vida va a ser una vida añejada, dulce y con buen propósito para el reino. Así que dice aquí que él vio gracia de Dios. O sea, no necesitó otra cosa. Él vio lo que Dios estaba haciendo en un pueblo que era totalmente diferente. ¿Cómo era Antioquía? Antioquía no tenía las mismas culturas. Los hombres y las mujeres estaban mezclados, no como en Jerusalén, que estaban separados. El pelo era diferente, el corte de pelo era diferente, no se lavaban las manos, eran ruidosos, eran bochincheros, las mujeres también hablaban, no como en Jerusalén, que la mujer tenía que callar, como acá. Como acá. Era todo diferente. La iglesia de Antioquía llegó a ser tan grande que no tenían un lugar donde congregarse. Se reunían en grupos por las casas y en distintos lugares y en lugares abiertos. Hay muy poco registro de que se hayan podido juntar alguna vez todos. Es una iglesia que nunca fue perseguida, la de Antioquía. Nunca tuvo divisiones, no hubo problemas. Fue una iglesia que creció y se desarrolló a través de profetas y maestros. Y Bernabé llegó y vio gracia de Dios. Pero lo más tremendo es que dice el versículo 24, ¿por qué él vio gracia de Dios? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole lo trajo a Antioquía. O sea, él tuvo la confianza en lo que estaba haciendo Dios de tal manera que no tocó nada. No dijo, bueno, miren, nosotros en Jerusalén hacemos diferente y ustedes tienen que cambiar esto o lo otro. No, tuvo la confianza y se fue. Y no sé cuánto habrá demorado. Fue a buscar a Saulo a Tarso. Él además entendió que la obra no era de él, ni de los que estaban ahí, y que necesitaba un equipo para poder trabajar. Que él necesitaba alguien, un colaborador más, para profundizar lo que Dios estaba haciendo. Entendió lo que es ser cuerpo, lo que él vivió en Jerusalén entre los hermanos con que él estaba. Tuvo confianza. Fue a buscar a Saulo y Saulo estaba preparado para Antioquía y se transformó en Pablo. Y Antioquía estaba preparado para Pablo y para Bernabé. Y por primera vez se les llamó cristianos. Y se les llamó cristianos porque evidentemente en el pueblo le empezaron a decir cristianos en forma de burla y ellos adoptaron el nombre porque evidentemente le decían cristianos por el hecho de que veían a Cristo en ellos, predicaban a Cristo. Y se cumplió la profecía de Isaías 62:2 que dice, les daré un nuevo nombre. Todo eso sucedió en esta iglesia. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, dice. O sea, todo esto fue sucediendo en ese proceso donde un vino nuevo pudo entender lo que Dios estaba haciendo. Fue testigo de la gracia de Dios, vio a un Dios vivo, se regocijó, compartió el gozo, alentó, exhortó. La prédica de Bernabé fue de ánimo, no apagó el celo evangelístico. Lo único que les dijo fue que obedecieran a Dios.
Ahora, si Bernabé no hubiese ido y si los apóstoles no hubiesen enviado a Bernabé, hubiese habido dos iglesias. De esta manera la iglesia seguía siendo una. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de José León Suárez, de Zárate, de Campana, de Pilar, de La Pampa, de San Martín de los Andes, y no sé si me olvido de alguna, de Ricardo Rojas, estamos hablando de una iglesia. No estamos diciendo yo soy de fulano o soy de sultano. Tenemos la libertad de relacionarnos con los hermanos de todas las congregaciones. Tenemos la libertad de ir sin que nos inviten. Tenemos la libertad de ir sin que nos envíen. Ellos tienen la libertad de venir en las mismas condiciones. Somos una iglesia. Amén. Y eso es lo que el Señor hace. Y la importancia de la pluralidad. En el capítulo 3 dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que ya era Pablo. Bernabé, un hombre que puso todos sus bienes a los pies de los apóstoles y se quedó en Jerusalén, porque él era de otra localidad. Simón, que se le llamaba Níger, era negro. Níger era negro. Lucio de Cirene, que se suponía que es el que cargó la cruz cuando crucificaron a Jesús. Y después había un político, un hombre de un nivel económico superior. Ese era el equipo que estaba trabajando entre todos ellos. O sea, la obra de Dios es transversal a los niveles sociales. Para el Señor no importa socialmente dónde estamos ubicados, ni económicamente dónde estamos ubicados. Lo que le importa al Señor es el corazón, el compromiso, la revelación, la humildad, la sencillez y el estar dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Bueno, la gloria es para el Señor. ¡Aleluya!